Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos este domingo 27 de junio del 2021. Iniciemos nuestro culto escuchando en actitud de oración un preludio. Entonemos puestos de pie el himno número 245. Dad a Dios inmortal alabanza. Himno 245. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar, al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones bien vicios sumidas y sintió compasión en su seno, de prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar, a su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos de la muerte y pecado inherente, de prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantad, por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Los invito a escuchar el llamamiento a la adoración que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 65. Este salmo nos hace ver la generosidad de Dios en la naturaleza. Dice la palabra de Dios: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía,
el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Dios bendiga su palabra. Los invito a inclinar su rostro para la oración de invocación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque esta mañana nos das la oportunidad de reunirnos como pueblo tuyo para alabarte, Señor, para tener comunión contigo. Te pedimos, Padre, que este culto sea de tu agrado. Te damos las gracias por tu misericordia y gracia para con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que abramos nuestras Biblias y demos lectura a la advertencia en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Hermanos, entonemos el himno número 192, porque Él vive. Himno 192. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro
seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Los invito a que demos lectura a la promesa que se encuentra también en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. La palabra de Dios nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Tenemos los momentos congregacionales y saludos. La oportunidad para vernos y saludarnos virtualmente es a las 11:45, terminando la escuela dominical. Favor de ver la liga en la página de Berit. Los invito a que nos conectemos. Al terminar el culto, tenemos la escuela dominical a las 10:30. Hay 2 clases diferentes. Los invito también a participar. Asimismo, los avisos y motivos de oración se encuentran también en nuestra página de internet. Los miembros de la iglesia los podemos ver también en el WhatsApp Información Berit. Los invito a que los lean para estar enterados de las actividades y necesidades de nuestra iglesia. Es el momento de la oración congregacional a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en esta mañana. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en esta mañana sea de acuerdo a tu divina voluntad.
Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que te hemos ofendido y hemos hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Nos acercamos delante de ti en esta mañana para pedirte, para rogarte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas que hemos cometido delante de ti. Conoces las necesidades que tenemos. Conoces las preocupaciones que tenemos, Señor, porque tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Conoces lo que nos acongoja, lo que nos atormenta, lo que nos angustia. Y con esa convicción y con esa certeza nos acercamos delante de ti para rogarte, para ponerte en el hueco de tu mano, Señor, a mis hermanos que están delicados de salud. En esta mañana, Señor, queremos ponerte pues en tus manos a nuestro hermano Humberto Caballero. Sabemos que él ha estado delicado de salud. Queremos rogarte, queremos ponerlo pues en tus manos y que tú te manifiestes en la vida de él y que tú lo ayudes, Señor. Si él está tomando algún medicamento y permita que esas medicinas puedan hacer efecto en su cuerpo, Señor, que tú le des la sanidad que lo necesita. De la misma manera oramos por nuestra hermana Juanita de Jerónimo. Oramos para que tú te sigas manifestándote en la vida de ella. Que ella pueda confiar en ti, pueda confiar en tu palabra, pueda confiar en tus promesas, Señor. Y lo depositamos en el hueco de tu mano. Seguimos orando por nuestra hermana Ana Lilia, que tú la sigas fortaleciendo, bendiciendo, Señor. Sabemos que ella está enferma de sus ojos, que ya tiene varios años, Señor. Pero Padre, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos sino solamente tú? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Oramos por nuestro hermano Roberto Noguerón, que tú te manifiestes en la vida de ella, que tú obres y que tú extiendes tu mano y tú la sanes, Señor. Oramos por nuestra hermana Irma Zamora. Sabemos que ella ha estado delicada de salud, pero confiamos en ti, Señor, confiamos en que tú te vas a manifestarte en la vida de ella y lo ponemos en tus manos, que tú te manifiestes y que tú obres, Señor. Oramos por nuestra hermana Anita de Medel, que tú le ayudes, que aumente su fe, que ella pueda confiar en ti. Ella ha estado enferma ya varios años, Señor, y lo ponemos en tus manos, Señor. Bendícela, Señor. Sánala completamente, Padre. Oramos por la iglesia, por mis hermanos quienes escuchan nuestros cultos, de los cuales también conoces sus necesidades, sus preocupaciones, y lo ponemos en tus manos, Señor. Seguimos orando por tu iglesia, que tú las preservas, guardas, Señor, del peligro y de las tentaciones. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, esperando que todo lo que estamos haciendo en esta mañana, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, sigamos glorificando a nuestro Dios, ahora a través de nuestras ofrendas. Los invito a que lo sigamos haciendo por medio de depósito a la cuenta de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, AR. Puede ser por medio del multicajero o transferencia electrónica. La palabra de Dios nos dice en Malaquías 3:10:
traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque nos permites reconocer que todo lo que tenemos viene de tu mano y que podemos diezmar y ofrendar con alegría y generosidad. Sabemos que estos diezmos y ofrendas son para la obra, para tu obra, Señor. Te pedimos, Padre, que sean exclusivamente para el extendimiento de tu palabra. Te damos gracias, te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una participación especial. El mensaje de esta mañana se titula Nuestro consuelo sobre los que han muerto en Cristo, que está basado en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13
al 19, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arco Sánchez. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Seguimos estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, los versos 13 al 18. Dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que hayamos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hace 8 días escuchamos la exposición del doctor Francisco Alonso Pesado, donde habló exhortándonos a vivir cristianamente. Y en esta mañana vamos a continuar los versículos 13 al 18. Los tesalonicenses habían recibido recientemente el Evangelio, y ahora algunos de sus amigos habían muerto en la fe del Señor Jesucristo. Ellos estaban en la expectativa en el retorno por segunda vez de Jesús. Y a causa de que algunos de ellos habían muerto, estaban sumamente turbados, angustiados, desesperados. Para contrarrestar esa tendencia a la pena, a la turbación exageradas, a la desesperación, el apóstol Pablo les consuela. Si nos fijemos lo que dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No ignoremos sobre lo que pasa con los que han muerto en Cristo. En las pocas semanas que el apóstol estuvo con los tesalonicenses, recordemos que Pablo estuvo muy poco tiempo en los tesalonicenses, quizás 2, 3 semanas. Pero Pablo estuvo muy poco tiempo en la iglesia de los tesalonicenses. Entonces Pablo hizo énfasis en el pronto regreso de Jesús. Y los tesalonicenses creyeron seriamente de la segunda venida de Jesús. Este era parte de la razón
por la que era el tipo de iglesia a la que Pablo felicitaba tanto. Sin embargo, después de que Pablo se fue de Tesalónica, porque llegaron un grupo de personas y lo estaban persiguiendo a Pablo para que no predicara más en Tesalónica, y Pablo se fue. Se hacían preguntas sobre los cristianos que murieron antes del regreso de Jesús. Estaban preocupados por la idea de que esos cristianos pudieran perderse del gran evento y de que pudieran perderse la victoria y la bendición de la venida de Jesús. Entonces Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran que la muerte no es el final de la historia. Allí no se acaba. Porque Pablo, como les decía, que Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica, seguramente no hubo suficiente tiempo para doctrinándolos a este pueblo, enseñándoles con más profundidad en la palabra, y por eso surgieron pues esas preguntas. Por eso dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque los tesalonicenses estaban preguntando qué iba a pasar con aquellos hermanos pues que murieron antes de que viniera Jesús. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, consuela la iglesia. Pablo quería que los tesalonicenses entendieran que la muerte no es el fin del ser humano, no es el final de la historia. Los que han muerto en Cristo Jesús, la Biblia dice, no perecerán para nada. Los que han muerto en Cristo Jesús no van a perecer. Esta separación no será eterna. Los que han partido no perderán nada. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que vamos a resucitar. Entonces Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pero dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Como el cristiano muerto está muerto. Y dejar este cuerpo es como recostarse para tomar una siesta y caminar en gloria. Es moverse, no morirse. Por estas razones, los cristianos no deberían entristecerse como los otros que no tienen esperanza cuando sus seres queridos mueren en Cristo Jesús. Como cristianos podemos llorar por la muerte de otros cristianos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nuestra pena es como la tristeza de alguien que ve a un ser querido partir en un largo viaje sabiendo que lo volverá a ver, pero no por un largo tiempo. El creyente en el Señor Jesucristo no debería, como los incrédulos, tener una pena desesperanzada en presencia de la muerte.
Entonces Pablo le dice, la iglesia, por las preguntas que habían hecho ellos, por las dudas que tenían ellos, que bueno, pues que Pablo corrige, da una clara enseñanza sobre la muerte, porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, tenemos una esperanza. En este año 2021 es un año muy difícil, que mucha gente se murieron por esta enfermedad que hemos estado pasando. Sí nos duele cuando un ser querido se ha ido, pero la diferencia, mis queridos hermanos y amigos, es lo que dice la Biblia, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Cuando un ser querido se muere, es que vamos a volver a ver nuevamente. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Crees que Él vive para siempre? Él dijo, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Nuestra esperanza está fundamentada en la que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Según el versículo 14 dice, fijemos lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está fundada en Cristo viviente. La resurrección del Señor es el fundamento de nuestra esperanza. Eso es muy importante, mis queridos hermanos y amigos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tenemos nada de esperanza. Pero como dice el texto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues no existiera el cristianismo. No tenemos ninguna esperanza. Dice la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo resucitó, si Cristo venció la muerte, entonces tenemos una esperanza. Nuestra esperanza está fundamentada en la palabra de Dios. Dice los versículos 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo hizo hincapié en que esta era una orden con autoridad, aunque no sabemos si Pablo la recibió por revelación directa o si fue algo no registrado que Jesús dijo. De una u otra forma, esto vino de Jesús
y no se originó de Pablo, no es pensamiento de Pablo, no es idea de Pablo, sino es fundamentada en la palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Pablo quería que los tesalonicenses supieran que los que durmieron, cristianos, que murieron antes del regreso de Jesús, no estarán en desventaja. Los que vivimos, los que habríamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dios les permitirá a los que durmieron compartir la gloria de la venida del Señor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando Jesús regrese, dice, lo hará personalmente. El Señor mismo descenderá y vendrá con voz de mando. La palabra del griego antiguo para voz de mando es la misma palabra usada para los órdenes que el capitán de una nave le da a sus remeros o el comandante a sus soldados. Con voz de arcángel. Esto no significa que el Señor es un arcángel. El único que se describe en la Biblia como arcángel es Miguel, que está en Judas 1:9. Pablo quiere decir que cuando Jesús venga, vendrá en compañía de ángeles prominentes. Y luego dice, con trompeta de Dios. Los creyentes se reúnen con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento, las trompetas daban la alarma de guerra y provocaban pánico en el enemigo. En el sentido de las 7 trompetas descritas en Números 10, verso 9 y Apocalipsis 8:9, las trompetas también sonaban para reunir al pueblo, como en Levíticos 23:24 y Números 10:2. Aquí la trompeta de Dios reúne al pueblo. Y eso quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo no será algo en secreto. Como algunos piensan, algunos dicen que el rapto, nosotros no creemos el rapto. Cristo no va a venir a escondidas, como bien lo dice su palabra. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo no será algo en secreto, sino todo mundo escuchará. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El punto de Pablo para los tesalonicenses es claro. Los muertos no serán dejados afuera ni del regreso de Jesús ni de la resurrección. De hecho, ellos experimentarán primero. Cuando el Señor desciende visiblemente del cielo con gran gloria y poder, y Dios entonces traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los muertos en Cristo, como dice la Biblia, resucitarán primero. Antes de que esta bendita unión tenga lugar, los muertos con Cristo deben ser resucitados con un cuerpo glorioso, poderoso, espiritual. Los que viven serán transformados. Este será el final, una reunión eterna y feliz de los que han dormido en Cristo, y aquellos que están vivos en su venida serán juntamente arrebatados con Él. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, para estar para siempre con el Señor, como dice el versículo 17.
En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, y si me fuere, os preparé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor fue a preparar nuestro lugar. Por lo tanto, dice, consolémonos unos a otros con los que hemos aprendido hoy, mis queridos hermanos. Por eso dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis queridos hermanos y amigos, nuestro consuelo sobre los que han muerto en Cristo. Tenemos el consuelo en Cristo, como dice aquí, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias. En esta tarde o en esta mañana estamos agradecidos contigo porque nos has dejado tu palabra que nos consuela, que nos alienta para seguir confiando siempre en tu palabra. Esperamos que tu palabra sea de consuelo y ánimo para nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Recibamos la bendición apostólica y para concluir entonemos la doxología 430. A Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.